Hola amados, en esta hora le doy gracias al Señor por el tiempo que tenemos en comunión con su presencia, en este tiempo en el que podemos entender las maravillas del Señor. Les bendigo y declaro que la gloria del Señor, su gracia, su amor, su fidelidad y su verdad les acompañan siempre. Esa es la gracia de Jesucristo. Les bendigo. Vamos a estar hablando en esta hora sobre recuperar nuestros ojos espirituales de la fe, nuestros ojos del Espíritu. Y quiero hacer referencia a algo muy particular que tiene que ver con abrir nuestros ojos de fe, y es los velos que en nuestra vida a veces hay, los velos que tenemos en relación a la palabra, a nuestro caminar, velos dados por pensamientos humanos, velos dados por interpretaciones humanas y no por la revelación del Espíritu en nuestras vidas, velos que no nos permiten andar la vida que el Señor quiere que vivamos, que caminemos los caminos de fe, de la gracia del Espíritu de Dios en nosotros, sino que le incorporamos a ese caminar obras de ley que no nos permiten gozar de la vida del reino de Dios en nuestras vidas, y por consiguiente también hacemos que otros se desvíen, hacemos que otros entiendan lo que nosotros queremos entender, lo que a nuestro juicio y nuestra razón queremos pretender que vivamos, no solamente nosotros, sino también los que nos escuchan. Por eso en este tiempo, o en esta hora en particular, al hablar de esos velos, son muchas cosas que podemos entender en relación a los velos. El velo pues, es una tela translúcida, es como una cortina que impide ver hacia adentro o hacia algún lugar. El velo pretende cubrir algo para que no se vea correctamente y claramente. Ahora, muchos velos no son malos, pero siguen siendo velos, siguen siendo cosas puestas allí que no permiten ver con claridad las cosas. Entonces, a nivel espiritual hay muchos velos, velos de la Biblia, de lo que ella habla, y todo esto nos impide tener un acceso espiritual a Dios o una mejor comunión con Dios. Gracias por su gracia y por su misericordia. De lo contrario, nada podríamos hacer en relación a la forma como vivimos, a la forma como caminamos. Gloria a Dios. Hay una cosa que es muy particular cuando hablamos de los velos, y es que los velos también tienen que ver con actitudes en nuestra vida, lugares, con personas que a veces generan en nosotros esos velos que nos traen confusión, que no nos permiten ver el propósito de Dios. A veces tenemos propósitos diferentes en objetos, en sitios, tenemos propósitos con personas, pero nunca fijamos en realidad como cristianos, como llamados por parte de Dios a cumplir ese propósito real, porque esos velos siempre se atraviesan. Y en relación a esos velos y a todo lo que tiene que ver con el velo que nos separa muchas veces de lo que Dios quiere hacer en nosotros, de su propósito, quiero que vayamos al libro de Hebreos capítulo 10. Me voy a centrar un poco en el verso 19, pero quiero que leamos el versículo 1, y tiene que ver con algo hoy en nuestros tiempos en la iglesia, tiene que ver hoy entre nosotros mismos como pueblo de Dios, que está separándonos como hermanos en la fe, que ha puesto un velo en nuestro caminar y que ha traído división también a la iglesia de Cristo en relación a corrientes, a ideologías también que se han levantado. Y quiero leer el capítulo 10, verso 1. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede,
por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. No son nuestros sacrificios, no son nuestras obras las que nos hacen perfectos y las que nos permiten acercarnos a Dios. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dicen: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y quiero pasar al versículo 19. Dice que: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Certidumbre de fe. Escuche, no certidumbre de lo que yo hago para poder acercarme a Dios. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, la palabra. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideramos unos a otros para estímulos el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mira, aquí es algo maravilloso, que hay un velo que Jesucristo abre, ¿sí? Es un velo que la palabra dice que cuando él muere, el velo del templo se abrió. Recordemos que en el tabernáculo los velos eran abiertos. Allí cuando el sacerdote entraba, el sacerdote introducía su mano y los velos se abrían por la condición humana del hombre. Hoy nosotros, el velo fue abierto, el velo hacia la presencia de Dios fue abierto por Cristo, no fue por nosotros. Es decir, que podemos entrar delante de la presencia del Padre, no por nuestra condición en la que estamos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. No entramos delante de la presencia de Dios porque hayamos hecho cosas buenas, porque seamos buenos o porque nos hayamos portado bien, sino porque Cristo abrió el velo para que nosotros pudiéramos entrar directamente delante de Dios. Eso es maravilloso. Eso nos lleva a que podamos entender que es Cristo el autor y consumador de todas las cosas. También quiero que estemos abriendo nuestra palabra, que tengas la oportunidad de tener ahí la palabra para que la puedas consultar, puedas ver lo que hablamos, para que puedas entender también con la lectura que tú haces lo que dice la palabra de Dios. Vamos al segundo libro de Corintios, capítulo 3. En el versículo 13 hay un pasaje que tiene que ver con un velo, y ese velo tiene que ver con la vida de Moisés. Tiene que ver con, después de que Moisés baja del monte de recibir las tablas de la ley, dice que él ponía un velo sobre su rostro. Había también un reflejo de la gloria de Dios sobre él, pero lo que él no quería que el pueblo viera, ese era ese velo en su rostro. Y ese velo era para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Está hablando de la ley. A Moisés, o allí lo que representa este pasaje, es que no podían poner sus ojos en lo que él estaba representando. Era la ley de Dios para el pueblo, porque si ellos ponían sus ojos, esa ley, se iban a fijar en esa ley finalmente, al final, aquello iba a ser abolido, dice la palabra. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Ellos estaban confundidos, dice la palabra, porque hasta el día de hoy,
cuando leen en el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo fue quitado. Recuerden que vimos ahora en Hebreos que Cristo fue el que abrió el velo, el que rompió el velo que nos impedía entrar en la presencia de Dios. Dice, pero que ese entendimiento fue embotado, fue cegado, ese entendimiento quedó allí entenebrecido, porque hasta el día de hoy, cuando se lee en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto. Es decir, que no le ha sido revelada el Evangelio de Jesucristo y ese velo aún no ha sido quitado. Ese velo solamente es quitado por Cristo. Cuando la revelación de Cristo llega a nuestras vidas, ese velo es quitado. Entonces mira que aquí hay un concepto que es espiritual, es de la palabra. El apóstol Pablo se le ha revelado este misterio, y este misterio tiene que ver con todo lo que Jesucristo vino a hacer y lo que el mismo Señor Jesucristo, leyendo el rollo allí en el templo, leyó de dar vista a los ciegos. Hoy estamos entendiendo cuál es la vista que el Señor Jesucristo vino a dar a los ciegos. Es su verdadero evangelio, su gracia perfecta. Entonces, nada, volvemos al mismo punto, pero el entendimiento de ellos se embotó, estaba embotado. Y bien, quiero ahí partir del principio de algo que es fundamental y tiene que ver, como les decía y les he venido hablando en algún tiempo, sobre los velos. Los velos tienen una presentación, ¿verdad? Y hay un nombre en la palabra que tiene por nombre velo. Y eso me causó mucha intriga o como mucha sensación de estudiar por qué a este hombre lo llamaron con el nombre de velo. Y es Lot. Ustedes ya saben quién es Lot, el sobrino de Abraham. Y quiero que vayamos al libro de Génesis para que estudiemos algo de allí, de la palabra, que es maravilloso. Mire, vamos al libro de Génesis capítulo 13. Allí vamos a encontrar la historia de ellos. Pero en el capítulo 13 vemos cómo dos hombres tienen que separarse después de haber comenzado un camino. Claro, por supuesto, aquí hubo algo raro, aquí hubo algo que pasó que no tenía por qué haber pasado. Y es que Dios llama a Abraham, no llama a Lot. Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que te voy a indicar, que te voy a mostrar. Pero resulta que Abraham, que cuidaba de su sobrino, del hijo de su hermano, de Lot, pues lo llevó con él. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Lot era pariente de Abraham. Abraham no tenía por qué llevarlo. Pero bueno, Abraham lo llevó, se lo llevó, entendió mal y tal vez hizo su posición y se lo llevó al llamado del Señor. Y aquí algo maravilloso que quiero que vean en el capítulo 13, verso 14, es a donde quiero referir más la enseñanza. Dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, abre tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Bien, después de que Abraham se apartó de Lot, es decir, que a Lot y Abraham tuvieron que ¿qué? Separarse, tuvieron que cada uno tomar su propio camino. La palabra dice que Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro, y Abraham acampó en la tierra de Canaán. Dice que en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, Abraham escogió hacia el otro lugar, ¿verdad? Abraham, Dios lo llevó hacia otro lugar, acampó en la tierra de Canaán. Entonces vemos aquí dos personas, vemos aquí dos hombres,
que tienen esa misma bendición de Dios, porque Lot era un hombre bendecido. Lot fue un hombre bendecido. La palabra dice que el objeto también de la separación de ellos es para que no hubiera altercado entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, porque juntos ya habían enriquecido. La palabra dice que también Lot que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Entonces quiero referirme a algo aquí, y es un hombre que es llamado con una visión, y en ese caminar de ese hombre llamado con una visión aparece otro hombre que no tiene el mismo propósito ni la misma visión. Dos personas caminando en el mismo sentido, pero con diferente propósito. Ministerios a veces que parecen que llevaran el mismo sentido, pero con diferente propósito. Eso hace caso en la palabra a todo el ministerio de la gracia, del cual Jesucristo nos ha enviado como ministros competentes del nuevo pacto, dice la palabra. No lo digo yo, ni es una palabra rimbombante de ministerio de la gracia, ni algo por el estilo, sino que es lo que dice la palabra. Y hay allí el reflejo de otro ministerio, que es un ministerio de vista, es un ministerio legalista, es un ministerio de ley, es un ministerio que quiere vivir solamente bajo percepciones de su sentir, de sus emociones. Y es a eso lo que quiero en esta mañana tratar de explicar un poco sobre el velo que tiene que ser quitado de nuestra vida para que podamos entender todo el plan de Dios. La palabra en hebreo Lot significa velo. Eso significa la palabra Lot, significa velo, y tiene otro significado que me gustó muchísimo y hace parte de esta enseñanza que más adelante les voy a explicar muy rápidamente, que también tiene que ver con cobertura. La cobertura de Abraham sobre él, que traía bendición. Aun cuando Lot caminó con Abraham, y el propósito de la caminata de Lot con Abraham no era el mismo propósito, Lot fue bendecido, porque a través de la cobertura de Abraham, Lot fue bendecido. Aun cuando vivía como con el velo de la ley, estaba allí con un propósito diferente, también fue bendecido, porque son bendecidos todas las personas que caminan a nuestro lado por nuestra cobertura espiritual de la gracia de Jesucristo. Amén. Entonces encontramos ahí este concepto de fundamental en nuestra vida, que tiene que ver con nuestro caminar, con los velos que se levantan, velos que no nos permiten ver la gloria de Dios. Entonces, desde el pueblo judío, Dios Jesucristo quiere quitar el velo. Recuerda que todo judío no le ha sido quitado el velo. El velo que tiene sobre Jesucristo, sobre el Mesías, en muchos de ellos no ha sido quitado. La ley no permite que ellos vean a Jesucristo como el Mesías. Vamos a entender un poco sobre lo que representa poner nuestros ojos en el Señor, para fijar nuestra vista en lo que Dios dice. Y el velo puesto en la cara de Moisés representa esa ceguera del pueblo de Israel. En el segundo libro de Corintios, capítulo 3, verso 14, describe que el velo de la ley no permite ver a Cristo como la gracia de Dios. Aquí entendemos que estas formas en las que Dios permitió hablarnos, su ley, fueron también mal interpretadas por los hombres desde lo que Dios quería para ellos. Su creer era un creer equivocado. Ellos nunca creyeron en Dios Todopoderoso. Por eso Dios tuvo que presentarse y manifestarse ante ellos de mil maneras para que ellos le creyeran. Y aún así, con todo eso, no le creyeron. A causa de eso, Dios
define unas leyes, unos estatutos, para que ellos optaran por una conducta apropiada y pudieran entender que no estaban conforme a lo que Dios decía que debían hacer. No hacían las cosas que Dios les decía que tenían que hacer. Ellos no creían en Dios, por tanto no obedecían. Entonces, el entendimiento de ellos estaba entenebrecido. Había un velo que no les permitía ver el plan de Dios para ellos. Ellos tenían un propósito en Dios, pero ellos no querían entender o no podían entender ese propósito. Y con la ley, con los estatutos perfectos de Dios, ellos no entendieron, sino que ellos se desviaron en sus propios pensamientos, y esto era algo de lo que Dios no quería que ellos hicieran. Cuando Abraham obedece a Dios de salir de su tierra y de su parentela, obviamente hace una obediencia, digámoslo que a medias, ¿no? Porque él sale, pero también sale con su parentela. Hace una creencia parcial y obedece parcial, porque aún no entendía lo que Dios quería para él. Cuando Lot sale con él, Lot sale y también es bendecido. La cobertura de Abraham, de su fe, de su creer, también permite que Lot sea bendecido. Pero en relación a estos dos personajes, quiero centrar en este momento la enseñanza y la quiero encaminar a el caminar de cada uno de ellos como dos líneas de vida, como dos estilos de caminos, como dos ministerios, como lo queramos enfocar desde la óptica de lo que el Señor traiga a nuestros corazones a través de la palabra. Y llámese caminos, enfoques, propósitos, ministerios. Aquí encontramos dos, los dos bendecidos, prosperados, pero no podrían estar juntos. En estos dos ministerios vemos cómo van separados. Lot se separa. El uno sale por un camino hacia una tierra y el otro, Dios los lleva a otro lugar. Entonces, aquí encontramos el velo que tiene uno en cuanto a su forma de vida. Y asimismo podemos entender que en nuestro caminar, en nuestro propósito, en nuestro ministerio, en la iglesia, bien, en el grupo en el que estemos, la congregación en la que el Señor nos permite estar, vamos a encontrar personas que quieren vivir con ese velo, quieren vivir por fe, y otros que quieren vivir por obras de ley. Y cuando yo pretendo seguir viviendo mi propio concepto de camino conforme a lo que yo he entendido, sin permitir que la revelación del Espíritu esté en mi vida, que el velo sea quitado, pues voy a tener dificultades. Quitar el velo, quitar a Lot, que le pasó a Abraham, ya no vivir en los conceptos, me imagino que tendrían muchos disgustos. Es aquí en donde entendemos que en la iglesia, en nuestro congregar, existen personas religiosas, personas legalistas, que conviven con nosotros. Y créeme que esto forma parte de quitar ese velo en nuestra vida, porque a todo el que Dios llama quiere quitarle el velo. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Ahí lo dice en el libro de Lucas, y fue parte de lo que él leyó en el rollo. Entonces, la iglesia se puede presentar de dos maneras: dos creyentes, uno velado, que no sabe cuál es su propósito, que no sabe cómo es su caminar, cómo debe de ser su caminar en Dios, y otro llamado, al cual Dios quiere quitarle el velo y quiere llevarlo al propósito. Entonces, la palabra dice ahí en Génesis 13,
en el verso 6, dice que no podían morar juntos en el mismo lugar. Aquí no se trata de diversidad, aquí se trata de un conocimiento de Dios, una forma como Dios quiere formarnos, una forma como Dios quiere que caminemos, alejada de las formas humanas, de los conceptos humanos, de las ideologías que han tergiversado la palabra y que no han permitido que ese verdadero evangelio, ese evangelio perfecto de Jesucristo en nosotros, limpie nuestra vida. Ambos fueron bendecidos, pero no los dos fueron llamados. Dios llamó a Abraham, no a Lot. Lot aquí está siendo guiado. Lot aquí tiene como la directriz de Abraham para que camine con él, para que avance con él, pero Lot no tiene el concepto de lo que Dios había colocado en Abraham. Las personas que son llamadas, recuerde, que siempre buscan cumplir el propósito y estar guiadas por el Espíritu Santo de Dios. No podemos convivir con personas con velos, con personas que censuran, con personas que juzgan. No podemos convivir con personas que quieren obrar todo el tiempo en sus fuerzas. Cuando tú obras en la gracia de Dios, cuando tu caminar estás centrado en la gracia de Dios, en que Él todo lo puede por ti, y que tu caminar es el resultado de tu creer en la palabra, que te va transformando y te va cambiando. Tú no vas a poder caminar al lado de una persona que piensa que todo es por esfuerzo, que todo es por obra, que esa es la ley. Hemos entendido mal la ley. La ley lo que nos dice es que debemos hacer sacrificios, obras de sacrificios, para que el Señor nos perdone. Tenemos que tener un comportamiento digno delante de Dios para que Dios nos perdone, para poder tomar la cena. Eso son obras de ley. Eso es un comportamiento humano que te permite acercarte a Dios. Es decir, que allí la gracia de Cristo no opera, porque es por tu comportamiento. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que te acercas a Él por su gracia, que el único camino al Padre es Cristo. Entonces, cuando tú caminas al lado de una persona que vive en legalismo, en obras de ley, incorporando al caminar de su vida comportamientos, pues vas a chocar mucho con esa persona. Una persona con el velo siempre busca satisfacer su necesidad. Una persona con velos es guiada por sus emociones. Nunca la guía del Espíritu está en él, sino que todo el tiempo su actuar, su caminar está en dirección de obras, y por lo tanto el que actúa en obras, por supuesto que juzga las obras, y ya no juzga las obras solamente de él, sino del que está a su alrededor. Entonces, pretender vivir en la ley juzgando a los demás, pretender vivir en esta ley, nunca podrá estar con una persona que permite que la gracia de Dios cambie a otra persona. Mire que nosotros siempre pretendemos cambiar a la gente, desde nuestras mismas enseñanzas, nuestros mismos sermones. Pretendemos cambiar a las personas, pretendemos exhortarlos para que cambien, aun cuando la palabra habla de exhortar a las personas. Pretendemos imponer cargas en ellos para que cambien sus estilos de vida, pero nunca le pedimos a Dios, a su espíritu, como lo hizo Eliseo con su criado, cuando le dijo a Dios, le dijo al Padre, le dice el Señor, le dice, abre sus ojos, sino que tratamos con nuestras formas, con nuestros cánones, con nuestra religiosidad, abrirle los ojos a los demás para una vida de comportamiento. No hagas, no digas. Esa es una vida de comportamiento que a veces ni en la palabra está, pero que nosotros las ponemos allí para que la gente perfeccione su caminar. Quien perfecciona el caminar de las personas es el Espíritu Santo de Dios, lo dice la palabra.
Dice que Él nos guía a toda verdad. No somos nosotros los pastores, no somos los líderes, no somos los consejeros los que guiamos a la gente a la verdad. Es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos unos interlocutores del Espíritu Santo. Nosotros somos unas personas que conocemos la palabra y damos un consejo, pero quien trabaja la persona es el Espíritu Santo de Dios por la gracia de Jesucristo. Entonces no hay posibilidad de que moren los dos en el mismo lugar. Primero, tienen un proyecto de vida diferente. Segundo, no pueden habitar juntos porque cada uno tiene un estilo de vida. El uno vive por obras, el otro vive por gracia. El uno pretende agradar a Dios con sus obras y el otro deja que el Espíritu Santo de Dios haga vida en él y cree en que él es acepto ante el Padre por Cristo. ¿Sí que es diferente? Y ahí hay un velo tan grande que cuando tú miras en estudio bíblico el velo que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, ese velo, según historiadores y según personas conocedoras de toda esta forma como fue hecho el tabernáculo, dice que el velo tenía aproximadamente 10 centímetros de ancho, el velo que dividía. O sea, era más una pared. Y eso es lo que hoy nos pasa. Esas son paredes que se levantan o que se han levantado, que han sido cultivadas en las vidas de las personas. Y hoy la iglesia no vive en unidad a causa de ese velo. Le pasó a Abraham, le pasó a Lot, separados, no podían estar en el mismo lugar. Una persona con velo siempre busca cosas diferentes a la persona que está en la gracia, la persona que ha conocido de la gracia de Dios. Vemos muchas cosas. Entonces, estas personas veladas, que no viven la gracia, que viven por la ley tal vez, son personas que ven muy fácilmente los errores de los demás, los viven señalando todo el tiempo. Son personas que no están mirando a Cristo en las iglesias, sino que están mirando lo que hacen los demás. Son personas que llegan a la iglesia a mirar el comportamiento de la iglesia, del pastor, a buscar obras de piedad. El velo de la carne impide que esa persona vea lo que Dios ha hecho en otros. Entonces, por ejemplo, una persona cae, una persona comete pecado y no están viendo lo que Dios dice, sino lo que la ley dice, lo que ha sido formado en ellos. O sea, son tratados como inmundos. Entonces, estas personas se separan de ellos, se retiran, se aíslan. Usted conoce cristianos, yo también, personas que no se interrelacionan en su cuadra, personas que no son vecinos de nadie, son solo ellos. Ellos no hablan con nadie porque se contaminan. Son personas que no vienen a ser sal, sino que ellos son para ellos solo sal en su círculo, en su vida, pero no para el mundo. Siempre viven diciendo de esos hermanos que tal vez se convirtieron, pero que viven en pecado. No pueden ver la justicia de Dios en ellos, no los pueden ver como justos, los ven todo el tiempo como personas que se comportan mal, que sus obras no son agradables delante de Dios. Es decir, siempre que tú andes con una persona que el velo de la gracia de Jesucristo, del verdadero evangelio de Cristo, no ha sido quitado, es una persona que vive haciendo juicio. Yo veo llegar a la iglesia personas que empiezan a hacer juicio, a criticar las enseñanzas, los mensajes. Critican porque quieren que nosotros enseñemos juicio, echemos al infierno a los que se portan mal, estemos condenando a la gente que está actuando mal, discriminamos en la cena y damos la cena por comportamiento, que se haya portado bien, y no es por la gracia de Jesucristo. De hecho, también le ponemos, como les he enseñado, les ponemos cánones para que ellos no se acerquen a la gracia de Dios, sino que estén alejados. Y es que hay que ser bautizado para poder acceder a la cena del Señor. Estoy hablando de legalismos, estoy hablando de cosas que son a veces duras y que en verdad, cuando hay velos, no son entendidas, porque no se entienden por el conocimiento humano. Se los he enseñado. Debes quitar el velo. Viviendo por los sentidos,
no vas a poder llegar al propósito de Dios. Viviendo por los sentidos, no vas a poder ver en otros la obra de Dios. No vas a poder ver lo que Dios dice de otros, por lo tanto, no vas a poder amar a tu hermano. Porque cuando tú ves a otro que está en pecado, que está pecando, y obras como obraban los doctores de la ley, como obraban en la ley las personas que ministraban la ley, pues simplemente eran impuros, tenían que ser quitados de la presencia, que tenían que ser retirados por impuros. Y eso es lo que también hacemos hoy. Juzgamos a la gente y no vemos como Jesús, por ejemplo, el testimonio de Jesucristo cuando se acercó a María Magdalena. María Magdalena era una mujer prostituta, pero Jesucristo se acercó a ella en amor, porque ese era su evangelio, eso era lo que él venía. Él no veía en ella una mujer prostituta, él veía en ella una mujer santa, una mujer justa. Eso es lo que Jesucristo hace en ti cuando tú ves a alguien de la iglesia que está orando mal, que está caminando mal. Tú no lo ves con ojos de justicia, justicieros, sino que los ve con los ojos de gracia, como lo ve el Señor, como lo ve un hombre justo, un hombre que está creciendo, un hombre que está caminando hacia un propósito. Por eso que no podía estar Lot con Abraham. Es por eso que no puede estar el legalismo con la gracia, porque no hay camino, en un solo camino no pueden caminar los dos, siempre van a haber contiendas. Por eso los pastores de Lot contendieron con los pastores de Abraham. Tenemos la bendición, porque por la gracia de Cristo todos somos bendecidos, pero caminan con velo, y otros se nos ha quitado el velo del legalismo y podemos entender el verdadero evangelio de Jesucristo. Hablamos mal los unos de los otros porque no hemos entendido, incluso en la misma iglesia a veces juzgamos las cosas que pasan. Las personas hablan mal de la ley en la iglesia cristiana. Cuando hemos quitado el velo de la ley, empezamos a hablar mal de los que andan o caminan en ley. Y a veces caminamos en fe, creyendo por fe, pero juzgando a los demás. Entonces ahí hacemos unos híbridos y le metemos unas cosas bien raras, que eso al contrario nos embotan más. Eso como que no nos permite crecer como teníamos que hacerlo. Unos hablan mal de la gracia, entonces creen que no tienen el ministerio definido, creen que son iglesias libertinas, creen que por el mismo velo, porque lo único que quiere Satanás es que la iglesia esté dividida, y no la divide con conceptos del mundo, la divide con conceptos de nuestros argumentos que traemos incluso de la palabra, querer dividirnos. Por eso los de Apolo, los de Pablo, en fin, que no se trata de eso, se trata de que podamos conocer, que nuestros ojos sean abiertos al verdadero evangelio de Cristo, que no es por obras, porque la salvación, la gracia de Jesucristo no es por obras, sino por fe, por creer que Él es fiel, que Él es la verdad, por creer que esa fidelidad y esa verdad de Dios, que es Jesucristo, está en nosotros. Entonces, nada, no podemos continuar en un caminar de doble vía, no podemos en el mismo lugar pretender que se desarrollen esas dos personalidades espirituales, por decirlo de alguna manera, que se desarrollen en un mismo lugar. Siempre una iglesia que profesa la gracia de Jesucristo, la vida del Espíritu en Cristo, que por fe somos salvos, siempre va a chocar con aquella persona que quiera vivir por obras. Normalmente los veo salen, se van, porque todo el tiempo viven haciendo juicio de las cosas, porque todo el tiempo viven juzgando el comportamiento tanto de la iglesia como del pastor, como de los hermanos. Y por eso pues ellos salen, porque ellos piensan que no estamos obrando correctamente, ellos piensan que no estamos viviendo la palabra correctamente, porque hay un velo en ellos. Pero por más que esta misma enseñanza pueda llegar al corazón de ellos, si el velo está allí
ese velo de 10 centímetros, pues sencillamente mientras la obra de Cristo, su gracia y su amor, su misericordia no llegue a ellos infinitamente, van a continuar en ese mismo proceso. Dios los ama y quiere que vivan una vida de reino como Él quiere que la vivamos. Recuerda que somos coherederos y herederos y coherederos con Cristo. Hay un reino para nosotros que lo tenemos que vivir hoy, ahora. Amén. Ese reino está allí dispuesto, pero solo podemos acercarnos a ese reino, vivir en ese reino, en gracia, en la gracia de Cristo, creyendo por la fidelidad y la verdad, que es la fe en Cristo Jesús, todo lo que Él ha hecho. De lo contrario, no vamos a poder llegar a hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos, quiere que tengamos en Él. Mira que Abraham fue un hombre riquísimo. Mira en qué terminó la vida de Lot, siendo un hombre bendecido, prosperado, pero una vez se separa de Abraham, ya la cobertura de Abraham ya no tiene efecto sobre la vida de Lot. Ahora Lot termina esclavo, ya termina en Sodoma y Gomorra, termina viviendo de sus emociones, de sus decisiones, ¿sí? Termina esclavizado en Sodoma y Gomorra. Allí, ya ustedes conocen la historia, que el Señor, por su fidelidad, su bendición, lo libra de la muerte allí en Sodoma y Gomorra, pero pierde todo. ¿Qué significa esto? Que finalmente todo lo que hemos logrado conseguir, lo que Dios quiere darnos, en cualquier momento lo podemos perder, por no permanecer en la gracia, por no permanecer en la palabra, por no permanecer en Cristo. La palabra de Dios dice que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, amado, todo lo que tú quieras lo puedes recibir de Dios. Entonces, mira que es un tema perfecto de la palabra para nosotros. Nuestra vida en Cristo es personal y su gracia nos permite entrar a la gloria de Dios, a su reino. Allí encontramos muchas cosas. El ministerio de la ley te dice que te alejes de los hermanos, los que están mal y los que están en pecado. Pero el ministerio de la gracia te dice, como Jesús, acércate a ellos y ámalos. No podría haber unidades entre nosotros, entre ministerios, si el velo nos divide. No podríamos estar en esa paz que la palabra habla, ¿verdad? No nos corresponde hablar mal de la gente, no nos corresponde hablar mal de nadie. Fuimos llamados, y con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia a los demás, soportando. Es decir que aun cuando tengamos, hoy Señor, esas cosas que nos quieren sacar de casillas, soportando con paciencia a los demás, los unos a los otros. A veces queremos formar una propia imagen de lo que hemos entendido. Queremos tener un conocimiento de lo que hemos entendido. A veces le damos la razón a los hombres y no a Cristo. A veces le damos la razón a lo que dice nuestra mamá, nuestro papá, lo que dice el pastor, pero no le damos credibilidad a lo que dice la palabra revelada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso mira lo importante de nuestra comunión, en la comunión con la palabra de Dios, la comunión en oración, para que su Espíritu en nosotros nos redarguya. Y aquí es donde tal vez podemos decir que termina todo lo que es el abriendo nuestros ojos de fe. Es aquí donde termina. El velo se rompe. Entonces yo ahora les pido que el Espíritu Santo de Dios pueda entrar en sus corazones para que rompan ese velo en donde hacemos juicio y queremos que las cosas se hagan a nuestra forma, por comportamientos, que para que puedan ustedes acceder a servir en la iglesia deben de tener un comportamiento digno de un hijo de Dios. La forma como puedes tener el comportamiento digno como un hijo de Dios es dejando que el Espíritu de Dios, la gracia de Jesucristo, los guíe a la verdad. Vayan caminando, déjense persuadir,
por el Espíritu de Dios. Cambien su forma, cambien sus estilos. Dejen que sea el estilo de Dios. Dejan que sea por la gracia. Solamente invoquen al Espíritu de Dios para que Él venga en ustedes y los guíe a la verdad. Usted va a tratar de esforzarse en vivir una vida que le agrade a Dios, esforzarse para vivir una vida que le agrade a Dios. Pero por más que tú te esfuerces, vas a encontrar muchos impedimentos y te vas a frustrar, porque a veces no los podrás pasar. Pero cuando tú te entregas esas cargas, esos impedimentos, esas fuerzas, esos pensamientos, esos comportamientos, esas ideologías, tal vez esas doctrinas que te han enseñado, que algún día aprendiste, tú las entregas al Señor. Venid a mí, traed todas las cargas, todo el que esté cansado, cargado, venid a mí que yo lo haré descansar, dice el Señor. En Cristo todas nuestras cargas son ligeras. Si tú quieres empezar a vivir una vida en que la misericordia, la gracia, la fidelidad de Dios por medio de Jesucristo te permita crecer, cumplir el propósito de vida, llegar a la plenitud de la estatura de la plenitud de Cristo, solamente tienes que permitir que el Espíritu de Dios obre en tu vida. Muchos que hemos querido portarnos bien. Yo vengo de una escuela comportamental en donde todo el tiempo me enseñaron comportamiento, que me portara bien, que me portara bien, que me portara bien, pero nunca me enseñaron a tener intimidad con Dios. Nunca me enseñaron a que por la gracia de Cristo puedo acceder al trono de la gracia, a que por la vida de Jesucristo y de su Espíritu puedo cambiar. Solo por gracia puedo cambiar, no por obras, no puedo cambiar. Por gracia cambiaré, por la gracia de Cristo. El Espíritu hará vida en mi vida y la palabra cambiará, la palabra me limpiará. ¿Con qué cambiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Guardemos la palabra del Señor en nuestros corazones, pero una palabra de vida, no una palabra para hacer juicio. No tomemos el Antiguo Testamento, no tomemos la ley de Moisés para enjuiciar a los demás en cuanto a comportamiento, en cuanto a sus actitudes de vida. Tomemos la ley para entender que toda la palabra es la ley del Señor. Toda es la ley del Señor. Pero Jesucristo sí fue claro en hablarnos, de abrir nuestros ojos, y el apóstol Pablo se le entregó la tarea de predicar ese verdadero evangelio, un evangelio que no ha sido adulterado, un evangelio que cumple con el propósito de la obra redentora de Cristo. Les bendigo en esta mañana, ya tarde, y declaro sobre ustedes la gracia del Señor. Declaro que nuestra vida depende de la gracia de Dios, de Jesucristo el Señor. Somos dependientes de su vida, de la guía de su Espíritu. Por eso nos deja su Espíritu, para que fuéramos guiados a la verdad, esa verdad que es Cristo. Les bendigo, y que el velo sea quitado. No es por obras, es por la gracia de Cristo. El velo cae ahora, como Jesucristo lo rompió en su muerte en la cruz, que rompió ese velo grueso que no permitía el acceso a la gloria de Dios, al lugar santísimo. Hoy la palabra quita el velo. Cristo, la palabra, quita el velo en nuestras vidas, para que podamos gozar de las bendiciones, de los beneficios, de toda esa gracia de Cristo en nosotros. Somos hombres, mujeres definidos con un propósito, como lo fue Abraham, pero junto a nosotros caminarán personas que nos quieren confundir. A la iglesia llegarán personas que quieren creer que el tema es de comportamiento, y muchas veces confundimos el comportamiento con la obediencia. ¿De acuerdo? Confundimos el comportamiento con la obediencia, y la obediencia que Dios quiere de nosotros va ligada a nuestro creer, va ligada a nuestra fe, nuestro creer ligada a nuestra fe, y solamente a través de esto vamos a poder alcanzar la plenitud
y llegar a la plenitud, a la estatura de Cristo, llegar a cumplir el propósito, que nuestros ministerios crezcan, que nuestros hogares crezcan, que nuestras vidas se proyecten y sean luz y sal en este mundo. Les amo, les bendigo y pido al Padre, a su Hijo y al Espíritu Santo de Dios que sobre cada hogar, sobre cada familia, hoy que está escuchando esta palabra, se ha roto ese velo que nos ha impedido vivir la vida de Dios, acceder a los beneficios del reino y entender que no fuimos llamados con un propósito terrenal, sino con un propósito del reino de los cielos. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio, e id y hacer discípulos en todas las naciones. Por eso en esta hora les invito para que ahí en el lugar que está, declare al Espíritu de Dios, tal vez cuántos velos tiene usted en su vida, cuántos juicios ha hecho, cuántas personas ha condenado, cuántas veces en su casa usted mismo ha tratado mal a su familia, tal vez les ha dicho que son de lo peor, que usted viene de una familia que no hizo nada bueno en usted. Vea lo que Dios ve, declare lo que Dios declara, entienda por la palabra que ellos también, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. Les bendigo, que la gracia de Jesucristo esté sobre todos, que bendiga Colombia, bendiga la tierra y todo lo que en ella hay. Les amo y que tengan una feliz tarde. Bendiciones para todos.